Que el Señor me los bendiga grandemente. Seguimos con las cápsulas hermenéuticas y pues contestando algunas preguntas de mis amados hermanos en Cristo. Gracias por hacerme llegar a mi WhatsApp las peticiones, a mi Messenger, las preguntas que hemos tenido a los pastores que tenemos un grupo, y hacían una pregunta y la queremos hacer al aire, la queremos hacer totalmente en esta cápsula hermenéutica. La interpretación bíblica es un don espiritual, hermano, porque yo veo que muchos quieren interpretar la manera humanista la palabra de Dios, y cuando se interpreta la palabra humanamente hay dificultad, hay problemas, porque dice el apóstol Pedro que la Biblia no es de interpretación privada, no es de lo que yo pienso, sino es de lo que la palabra de Dios ejecuta. Hay muchas reglas hermenéuticas que se deben de respetar en una interpretación bíblica. Primeramente, la primera regla hermenéutica es la que a mí más me gusta. La primera regla hermenéutica es que la Biblia se interpreta sola, es decir, que la misma Biblia le va a dar la respuesta a su pregunta. La pregunta es acerca de cuál fue el pecado, por qué destrucción de la ciudad, de las dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Hemos observado que la destrucción de Sodoma y Gomorra lo narra el capítulo 19 de Génesis, y sería un enorme privilegio poderle hacer una exégesis bíblica para poderle extraer todo lo que tiene el capítulo 19, pero en grosso modo hemos intentado interpretar las Sagradas Escrituras con la primera regla hermenéutica, que es que la misma Biblia se interpreta sola. La pregunta es: ¿cuál fue el pecado de la destrucción? Todos le achacan la homosexualidad y la desviación sexual, y eso no lo vamos a negar porque la misma Biblia lo expresa. Pero en sí la destrucción no fue por eso. Digamos que ese fue un extra. Cuando los ángeles llegan a visitar a Job, dicen ellos: saca a los varones que los queremos conocer, y ahí sí es una palabra de tener una relación sexual, porque culturalmente en el ambiente de Sodoma y Gomorra, culturalmente ellos no permitían extranjeros. Ellos odiaban, no eran hospitalarios, algo que la Biblia expresa que debemos de ser hospitalarios. Entonces ellos se conservaban tanto su grupo de Sodoma, que los extranjeros, el que llegaba como extranjero allí, hacían una ejecución de violarlo, y ese era un castigo, no era un deseo sexual o una desviación de la homosexualidad. Más adelante lo podemos observar, pero allí no. Culturalmente Sodoma y Gomorra tomaban a las personas y las violaban, pero para ejecutar un juicio por llegar a tierra extranjera. Es decir, los extranjeros no eran vistos. Entonces, ¿cuál es la destrucción de Sodoma y Gomorra? Por no ser hospitalarios, hermano. Sí, pero allí hay homosexualidad. Sí, pero ese es más allá. Vamos a leer por qué la Biblia, la interpretación bíblica dice, la primera interpretación hermenéutica dice que la Biblia se responde sola. Y hoy vamos a ver cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra bíblicamente. Dice en Isaías capítulo 1, versículo 10, si me acompaña, dice: príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, para que sirváis diciendo: Jehová, la multitud de vuestros sacrificios, hastiado estoy de holocausto y de carneros y de cebo de animal gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto en vuestras manos cuando veis a presentarlo delante de mí, honrar mis atrios? Y dice: no traigas vanas ofrendas de incienso. Me es abominación luna nueva y día de reposo. El que convoca asamblea
no lo puede sufrir, son iniquidad en vuestras fiestas. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma, no son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. ¿Cuáles extendáis vuestras manos? Yo esconderé vuestros ojos. Asimismo, cuando multipliquéis las oraciones, yo no las oiré. Llena de sangre están vuestras manos. Lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras de nuestros ojos delante. Y haced, dice, oiga lo que dice, oiga cuál fue el problema de Sodoma. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, retribuirle al agravio, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Perdón, el problema de Sodoma era que no eran hospitalarios. Entonces, vamos a ver otro texto que aclara el concepto, donde dice: príncipe de Sodoma, oíd palabra de Jehová y escuchad la ley de Dios, para que sirváis, dice Jehová, y multipliquéis. Ahora, miren lo que dice Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Y aquí define por qué la destrucción de Sodoma. Recuerda que para la Biblia, nosotros mismos nos quedamos muchas veces solamente con el pasaje que leemos. Pero hay otros pasajes que afirman la destrucción de Sodoma. Miren lo que dice. ¿Por qué fue destruido Sodoma? He aquí que esta fue. Oiga bien, póngale cuidado a esto. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma. Tu hermana, soberbia, saciada de pan y abundancia de asociedad, tuvieron ellas y sus hijas, y no fortalecieron la mano del afligido ni del menesteroso. Miren lo que dice el 50. Y llegaron a soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. ¿Cuál fue el gran problema de Sodoma? Lo que está diciendo el capítulo 39. Es aquí que fue la maldad de Sodoma. La hermana, la soberbia, eran soberbios. ¿Por qué? Porque era Sodoma y Gomorra, culturalmente, eran prósperos. Entonces, miren lo que está diciendo. Soberbio. Usa la palabra soberbio. Saciado de pan. Tenían prosperidad. Entonces, ellos eran soberbios, tenían prosperidad. Y miren lo otro que dice. Y abundancia de ociosidad. No hacían nada. Y tuvieron en ella sus hijas, y fortalecieron la mano del afligido. Oiga bien, y no fortalecieron la mano, no eran hospitalarios, y del menesteroso. Entonces, ¿cuál fue el problema de Sodoma y Gomorra? El no ser, porque acuérdense que ellos eran tan avarientos, lo vemos en el caso de Lot, que ellos querían. Todo eso le dijo, eso quiero. Entonces ellos estaban totalmente, él era avariento. Eran avarientos, eran hostiles, saciados de pan, tenían prosperidad y eran totalmente soberbios. Y al final llega la parte de la desviación sexual, que era una cultura para ejecución. Recuerde que en todas las culturas siempre han habido partes de ejecución. Los sirios fueron que inventaron la crucifixión. Después lo adoptó los griegos, que crucificaban cuando hacían invasiones a otra tierra. Sacaban a 3 individuos y los crucificaban vivos y los dejaban allí hasta que las carnes se las comieran los cuervos. Los animales comían la carne y quedaban las calaveras colgadas, y toda la persona que pasaba por ahí
decía, aquí han pasado los griegos. Después la adoptó Roma, ya modificada para la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, culturalmente siempre han tenido, cada nación ha tenido una forma de ejecución y de doblegar a su gente. En este caso, Sodoma y Gomorra era violar a las personas que llegaban a su pueblo. Esa era una metodología para ejecutar una venganza. Y llegaban las personas y hacían esa y tenían relaciones sexuales, ejecutaban la violación. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Sodoma? No fue tanto la desviación sexual, sino fue que no eran hospitalarios, no eran gentiles con los extranjeros. Y los extranjeros fue una ley de Dios que se trataran especial, hermano. Amén. Entonces, ellos odiaban a los extranjeros y eran ambiciosos, porque dice que tenían saciedad de pan, eran muy prósperos. Entonces eran ambiciosos, querían más y más y más. Entonces esa fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Que hubo pecado sexual? Sí, pero eso fue al final. Por eso es que debemos de interpretar las escrituras conforme a otros pasajes bíblicos, porque otro pasaje bíblico le va a dar luz a su texto que usted esté leyendo. Amén. Entonces, culturalmente estaban ellos mal, ¿verdad? Estaban totalmente mal porque no guardaban algunos principios que todo extranjero debía de hacer. Lot tenía esos principios porque Lot quería hospedar a los ángeles, quería hospedar a los 3 varones. Pero ellos, como tenían su cultura, querían ejecutar su juicio tras tener relaciones sexuales a ellos. Pero el gran problema era la codicia, era su maldad, era su soberbia, porque lo dice el versículo de aquí, que esta fue la maldad de Sodoma. Lo explica otro pasaje bíblico. No lo va a encontrar en el capítulo 19 de Génesis. Tiene que ir a otro. Por eso es que la Biblia se interpreta sola, no necesita que nosotros le demos matiz o le demos, ¿cómo se llama? Una manita de gato. No, la Biblia es de interpretación solita, ella misma. Y miren lo que dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, su hermana soberbia, que era Gomorra, eran 2 ciudades. La sociedad de pan, eran saciadas de pan y abundancia de ociosidad, y tuvieron ellas sus hijas, y no fortalecieron la mano del afligido ni del menesteroso. Por lo tanto, podemos ver que la destrucción de Sodoma y Gomorra no fue tanto el pecado sexual como otros lo expresan. ¿Hubo pecado sexual? Sí, hubo pecado sexual. Pero en sí, la misma Biblia aclara por qué el pecado fue, por qué fue destruida las 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. Tenemos una gran explicación, hermano, y una gran aplicación. Cuidado con la soberbia, cuidado con la avaricia, que queremos tener más. Cuidado, porque Dios nos está dando una exhortación hoy. Que el Señor me los bendiga, y más preguntas usted las puede hacer por mi teléfono o por Facebook. Que Dios me lo bendiga grandemente y bendiciones masivas. Y esta es otra cápsula hermenéutica.